Hola Paulina, ¿nos puedes contar para Europa Zapatista qué haces por este lado? ¿Qué habéis estado haciendo? Mañana lo vais a México. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, finalmente después de invitación de varios años estoy aquí en la Universidad de Zaragoza, la plataforma Día de la Misma Rabia, donde estuviste de participante como ponente, como participante directa. Pero te queríamos preguntar, aprovechar tu impresión general, no ya el contenido, no ya los discursos que cada uno diera y que ahí están, ¿no?, en distintos sitios por ahí, sino tu impresión personal de ese festival en cuanto a participación, en cuanto a diversidad y sobre todo en cuanto a posibilidades de futuro. O sea, si crees que realmente ha servido y servirá para que esa Digna Rabia se proyecte y se vaya transformando en algo. Bueno, yo creo que la iniciativa como tal es una idea, además de original, muy acertada por el momento y por el tema. Hay una sensación generalizada, y también lo he venido descubriendo acá en diferentes partes del Estado español que he estado visitando, y por supuesto en México, en donde hay un sentimiento que la gente no sabe canalizar, que no entra en los análisis políticos, no es una categoría ni un concepto científico ni social, pero que es una sensación que está realmente minando la vida de mucha gente, y es una rabia que significa justamente la impotencia ante una serie de fuerzas económicas, políticas. Los estados están imponiendo decisiones que ya no respetan las viejas leyes, los viejos formas, digamos, de convivencia que existían en los países. Empezada ya también la etapa de la crisis, hay el problema fundamental de la pérdida del empleo, es la situación de la disminución de todas las prestaciones sociales, las pocas garantías que tenemos para vivir, pero también para trabajar, para morir, Entonces todo eso genera esa rabia porque realmente se hace de manera muy individualizada, ¿no? Estamos en un contexto también que, a pesar de que las políticas son globales, nos afectan de manera muy individual, y la gente no encuentra una comunicación así que digas, bueno, ya somos 5 iguales, ¿no? Cada uno tiene particularidades y características distintas, y eso entonces no hace más que generar esa rabia. Entonces yo creo que lo importante de ese encuentro primero fue que se haya hecho como tal, que se haya hecho por primera vez. Lo más importante sería que se continuara, que se hiciera por lo menos una vez al año o algo semejante, que se hicieran otros espacios. Quizá el ámbito y el atractivo de Chiapas es algo especial, pero puede, imagino, que también tener sus efectos y su éxito en otros países, en otros continentes, y sobre todo que se busque, no nomás que se exprese, lo cual ya es, yo diría, que hasta una liberación interna de las manifestaciones que está viviendo la gente. No nomás que se externe, que se exprese, sino que también se busquen las formas de canalizar esa rabia hacia convertirlo en unas iniciativas creativas, alternativas y de transformación de este país, porque no queremos, de este país, de este mundo, pues, porque no podemos quedarnos de manera individual esperando a ver a qué horas nos siguen aplastando y que a cada quien lo agarre por su lado. Esa es mi impresión general. Hay un sentimiento común que se traduce. ¿Cuáles son, en tu opinión, las actuales perspectivas de lucha común, pero en el contexto de los pueblos, tribus y naciones indígenas de todas las Américas? O sea, ¿convergen? Sí, yo creo que convergen en una línea fundamental. Todos los pueblos indígenas, sobre todo de América, que se están movilizando, que están participando en diferentes ámbitos, sea aparentemente político, jurídico, como las constituciones que se están haciendo en Sudamérica, o exclusivamente de defensa de su territorio, de sus semillas o de sus formas de vida. Todos coinciden en que han sido el foco de atención de los grandes capitales, del interés transnacional sobre los terrenos, sobre las riquezas naturales, sobre la biodiversidad, sobre las aguas, sobre los recursos naturales que hay en el suelo y en el subsuelo de los territorios donde están instalados. Y entonces esa ofensiva es mundial, de ese capital que quiere adueñarse de todo eso, convertirlo en mercancía, quitárselos a ellos, convertirlos a ellos en consumidores que no tienen acceso a los bienes y expulsarlos de las tierras. Yo creo que es un punto que hace tejer, digamos, una uniformidad de problemas, pero no necesariamente de respuestas, y ahí está la diferencia. Yo creo que las fronteras nacionales que se trazaron ya desde hace siglos están de alguna manera limitando la mayor participación colectiva, pero cuando hay encuentros, que los hay con frecuencia, mesoamericanos o sudamericanos o pueblos indígenas individualmente vienen de un lado
en fin, diferentes jornadas y encuentros que se han realizado, se da uno cuenta que realmente hay una comunidad de intereses, hay una coincidencia en la forma como les está afectando, cómo lo están viviendo, y que también tienen un común denominador en cuanto a raíces. No son idénticas las culturas de todos los pueblos indígenas, ni siquiera en el caso de un mismo territorio, y a veces ni siquiera de un mismo origen, como sería, digamos, los diferentes grupos que hay en el territorio de la República Mexicana. Pero sí hay bases fundamentales que les permiten enfrentar de una manera más entendida entre sí para defender la tierra, el territorio, las aguas, las semillas, la comida, toda esta concepción integral que ellos tienen del universo, de este mundo, y que cuando llegan de fuera a quitarles el agua y dejarles otra cosa, quitarles el territorio y querer que se conviertan en trabajadores asalariados, están destruyendo todo ese conocimiento, esa cosmovisión, ¿no? Toda esa forma de entender el mundo, pero también de entenderse con la tierra, de entenderse con la naturaleza. Y ese es el problema fundamental, porque en los últimos tiempos ha sido principalmente biodiversidad, problemas de alimentación, el tipo de granos, la manipulación genética de los mismos, el tipo de combustibles, y todo eso está afectando justamente a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, y principalmente porque están queriendo pues apropiarse de sus terrenos, quitarles todas las riquezas, expulsarlos, y en el mejor de los casos, si no los expulsan, integrarlos, pero como trabajadores asalariados o como jornaleros eventuales, o como algo que no se especifica claramente, pero sí es un desarraigo que finalmente los conduciría a una muerte como comunidad, como pueblos, y en el último de los casos también como personas. Yo creo que es la parte común que hay en todas las resistencias que hay en toda América Latina. No están hermanadas, no están en conexión, no todas están comunicadas. Sí hay vasos comunicantes, sí hay lazos, pero yo diría que falta todavía buscar cómo esa identidad que ya se tiene respecto de los problemas que se conocen muy claramente, que son iguales en todos lados, cómo hacer para que las luchas también puedan tener una respuesta un poco más común, más colectiva, más allá de sus espacios como pueblos.